Hola, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estar viendo algo de proceso de adopción. Lo vamos a encontrar en Gálatas, el capítulo 4, los versículos 4 al 7. Pero cuando estoy pensando en proceso de adopción, hay muchas personas que quieren adoptar, en un caso, mascotas, sean perros, y les toca entonces ver un perrito y les encanta y en el momento de emotivo entonces lo adoptan, pero luego se dan cuenta que no era lo que querían. Algunos los regresan a, el proceso de adopción, otros deciden a la perrera, otros deciden no, yo me voy a quedar con el perro y pues veremos cómo le hacemos. Uh, pero peor el caso es cuando hay hombres y mujeres que adoptan a niños y luego se dan cuenta que el niño o la niña tienen algo grave o algo y dicen no, ya no podemos con ellos, ¿verdad? Um, lo interesante es de que para con Dios, Él al adoptar no, no nos rechaza. Y encontramos entonces aquí en este pasaje en Gálatas 4 del 4 al 7 la adopción que tiene uno en Cristo, la adopción que usted tiene en Cristo. Y dice así Gálatas 4 del 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo también eres heredero por medio de Dios. En la nueva, la versión nueva, Biblia de las Américas dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Fijémonos que la adopción que uno tiene en Cristo comienza en el tiempo de Dios. El versículo 4 nos da a entender esto. Cuando vino la plenitud del tiempo, en el tiempo preciso fijado por el Padre, Dios mandó a su Hijo que preexistió en el momento preciso para que su propósito se cumpliera. En el tiempo de la paz romana, donde se pudiera extender el Evangelio alrededor del mundo conocido. Había un templo pagano que cerraban sus puertas en tiempo de paz. Estaba cerrado, aunque solo se había cerrado una sola vez, otra vez en la historia romana. En este tiempo que vino Cristo, ese templo estaba cerrado. En el tiempo de paz había paz. También en el tiempo donde un idioma se usaba alrededor del mundo conocido, que era en ese tiempo el griego. También era el momento apropiado para recibir al Redentor de acuerdo a la benevolencia de Dios. La benevolencia de Dios Padre de que no se pospusiera más. Dios envió su Hijo, ciertamente divino. Cristo es ciertamente divino y nacido de mujer, ciertamente humano. Entonces encontramos aquí que Cristo es divino y humano a la misma vez. Él al venir vino en carne, pero también en divinidad, Dios hecho carne. Y encontramos eso con Cristo Jesús.
nacido bajo la ley. Vino para que bajo la ley, sujeto a la ley, todos sus diseños se cumplieran en su muerte. Todo podía ser anulado. Ya no vive uno bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, la adopción que uno tiene en Cristo es en el tiempo de Dios. Necesitamos reconocer, y el ejemplo que quiero utilizar aquí es de reconocer el tiempo de Dios. En la experiencia personal de su servidor, hubo tiempo en donde el Señor me usó de misionero, y en otro tiempo entonces, y había situaciones que ocurrían en donde el Señor me ponía en ese lugar en el momento preciso que se necesitaba tener. Pero también tuve el privilegio de enseñar matemáticas en la preparatoria de Coronado aquí en El Paso, y hay mucha gente aquí en El Paso que no les gusta esa escuela, lo odian, no lo tomen en contra mía. Lo que puedo decir es de que cuando estuve ahí de maestro y pude ver en uno y otro tiempo, en una y otra ocasión, el tiempo de Dios. Hubo ocasiones en donde yo pasaba en el pasillo y había una situación en donde o un colega o alguien había llegado a tener información de que se les había muerto alguien, y podía yo entonces consolar en ese momento. Había otras ocasiones en donde se pasaba por la oficina o algo y había alguna situación en donde las personas estaban pasando por alguna crisis, y entonces pude estar ahí y yo veía el tiempo del Señor. Aún en una ocasión donde nunca yo salía afuera, me tocó minutos después de que una de las que trabajaban ahí había atropellado a un niño, estar ahí para poder consolarla a ella mientras los que estaban los de la emergencia podían tratar al niño. Y siempre vi el tiempo de Dios. Aun cuando de misionero, cuando me tocó ir con unas aguas, porque habían huracanes, y pude ir a servir, y la Convención Nacional Bautista de México dio la oportunidad de que pudiéramos entonces dar agua purificada. Y esas aguas purificadas tenían una nota que decía que venía de la Convención Nacional, pero decíamos es en el nombre de Cristo, y también poníamos ahí de que Cristo había dicho: yo soy el agua viva, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Y entonces en esa ocasión había otra congregación evangélica ahí, pero ellos no vieron el momento de Dios, y no sé, aunque los invitamos, no se unieron a nuestro esfuerzo, y el Señor utilizó eso para que muchos pudieran de luego venir a los pies del Señor. Llegue a entender en la aplicación a su vida, en el momento preciso, Dios pone en nuestra vida una persona, o deja que una serie de acontecimientos ocurra para que nos acerquemos a Él. Pero es en el tiempo de Dios. Pero también la adopción que tiene en Cristo, al ser redimido, en el versículo 5, redimiera, pagar un precio por ello. Cristo pagó el precio por su muerte, derramó su sangre para redimirnos.
los que estaban bajo la ley, pecadores que habían violado la ley y estaban bajo la penalidad de la muerte, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Recibir la adopción de hijos. Esta adopción no se obtiene a través de la ley, sino se obtiene solamente bajo el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, por la cual nos pone entre los hijos y nos da lugar en la familia celestial. Ahora, lleguemos a entender que Cristo pagó el precio con su propia sangre al morir por usted y por mí. Y para que yo pueda ser adoptado, entonces necesito aceptar que el Señor lo adopte a uno. No nada más viene así por venir. El ejemplo que se da aquí es Ruth y Boaz. El pariente, si se acuerdan de Ruth, Noemí, su suegra, había ido y Ruth se había casado con un hijo que se murió, como también el esposo de Noemí y también los otros hijos de Noemí. Y ella entonces quedó destituta y entonces ella sentía que necesitaba regresar. Y ahí fue donde Ruth dijo, que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios, y se fue con ella. Cuando llegaron al pueblo de Noemí, pues las viudas no tenían alguna manera de sostenerse, pero la ley israelita tenía esto de que se dejaba algo de trigo para que la gente pudiera, los extranjeros, los necesitados, pudieran venir detrás y recoger, y las viudas especialmente, y recoger. Ahora Boaz se dio cuenta de Ruth y les dijo a sus trabajadores, dejen un poco más, dejen algo más para que lo pueda recoger. Y así lo hizo. Llega el momento en donde hay esa oportunidad de que Boaz rescate a Ruth y a Noemí, pero en la ley de Israel, en la ley judía, el pariente más cercano tenía la responsabilidad de tomar como mujer a la viuda. Y en este caso entonces había alguien más cercano. Cuando se le presentó esta situación, él dijo, no quiero tener nada que ver con eso. Y entonces Boaz pudo entonces llegar a ser ese pariente que redimió. Y así entonces Ruth y Noemí fueron rescatadas en un sentido, y Ruth tuvo un hijo que luego entonces también fue de la descendencia de David, pero también que fue de la descendencia de Jesús, hablando humanamente. Y llegamos aquí a ver que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le ha redimido y puede encontrarse con eso. La aplicación a nuestra vida hoy es, uno es adoptado a la familia de Dios, no por algo que uno ha hecho, sino porque Cristo lo ha redimido. En esta semana busque maneras de agradecerle a Dios porque le redimió y le adoptó como hijo o hija suya. Busque maneras de poder no solamente ser redimido de
sino de que por esa redención entonces busque los momentos que Dios tiene para usted, el tiempo que Él tiene para que usted pueda alcanzar a otros. Pero también el versículo 6, la adopción que uno tiene en Cristo le deja acercar al Padre. Dios envió a nuestro corazón. Es iniciativa de Dios el mandar al Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. El ser humano no se acerca a Dios por su propia iniciativa, sino por la iniciativa del Señor. De que el Señor sea su Padre, el Espíritu de su Hijo. Aquí el Espíritu asegura a creyentes de su relación íntima con Dios. Clama, Abba, Padre. Una manera íntima de hablar al Padre de uno y a la misma vez con respeto es el término en español sería papito. Y es lo que entonces viene. No decimos papá, sino le decimos en una manera de respeto y de intimidad, papito. El término Abba no aparece en oraciones judías. Aparentemente se aprendió esto de Jesús en Marcos 14:36. Decía, Abba, Padre, todo es posible por ti. Apártate de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Romanos 8:15 y 16 nos dice, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora aquí hay que aclarar algo. Es de que uno necesita venir a una relación personal con Cristo Jesús para poder entonces llamar a Dios Padre Papito. Tiene uno que llegar a encontrarse en esa relación personal. Y eso requiere de que uno reconozca su propio pecado, reconozca sus propias inhabilidades y decir, solamente en Cristo puedo depender, no solamente de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sino también de poder dejar que Él sea el que dirige su vida, el que tenga control de su vida. Y es en ese control de que Dios está controlando nuestra vida a través de su Espíritu Santo. El problema de los de Gálatas era de que ellos querían regresar a la esclavitud de diferentes situaciones en vez de depender del Señor. Y necesitamos llegar a reconocer que es iniciativa de Dios, no es iniciativa nuestra, y necesitamos responder a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. El ejemplo que quiero utilizar aquí es de que padres recios, muchas veces uno a lo mejor ha tenido un padre que lo golpeó o lo trató o la trató mal. El Padre Celestial no está ahí arriba buscando maneras de poder golpearla o golpearlo cuando se porta mal. Lo que Él quiere es amarle, pero de tal manera de atraerle a Él para que entonces usted pueda caminar con Él y andar en Él y dejar que Él tenga control de su vida. Pero a la misma vez, ¿cuántas veces
el niño o la niña se puede subir al regazo de su papá y decirle papito y ver el amor y la confianza que tienen, sea de que sea padre recio o no, la confianza de que tienen para acercarse, aunque hay algunos que por estar golpeados tanto no se han acercado, pero Dios Padre sí lo recibe y lo acepta para que pueda acercarse a los brazos eternos suyos. La aplicación: en cada ocasión en esta semana, acérquese al Padre con esa confianza que puede ir a su regazo y con respeto llamarle papito. Aún en esta semana, en esta mañana, llegué a tener un aviso pidiendo que orara por un hermano menor de una amiga mía que tiene COVID. Y sin duda pude decir, sí puedo, porque nos podemos acercar con confianza delante del Padre para poder orar por aquellos en necesidad. Pero también la adopción que uno tiene en Cristo le deja actuar como hijo. No eres más esclavo. En la servidumbre del pecado o siendo tratado como esclavo, siendo atado por los ritos y opresivos y las ceremonias de la ley. Muchos están atados por ceremonias, muchos están atados por diferentes situaciones en su propia vida. Libérese de eso, deje que el Señor tenga control de su vida al poder decir que es mi Padre, o como dice el salmista, Jehová, el Señor es mi pastor. Y llegamos a ver ahí la importancia de que primeramente es una relación personal, pero segundamente es de que es el Señor, Él siempre ha sido, Él fue, Él es y Él será. Y el Señor, el nombre del Señor quiere decir que Él puede tener control, porque Él es el yo soy, en donde podemos venir a Él. Como Cristo llegó a decir, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una y otra vez, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y podemos acercarnos a Él porque ya no somos más esclavos, sino hijos, hija de Dios, adoptado a la familia del Señor, y ser tratado como hijo, y ser tratada como hija, heredero, autorizado, dado el derecho de todos los privilegios como hijo, teniendo el derecho de la herencia, la vida eterna, la vida abundante. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, por medio de Dios, no por medio de las obras de uno mismo, del ser humano, sino por Dios mismo. Aquí el ejemplo que quiero utilizar son unos amigos muy queridos cuando estuve de maestro en el seminario allá en Monterrey. Llegué a conocer una pareja que ahora son pastores. Él es pastor, ella es esposa de pastor. Pero ella venía, y me acuerdo una ocasión ir a la clínica en donde apenas había perdido otro
otra ocasión en donde no podía seguir su embarazo, y llorando oramos. Y el Señor entonces les dio oportunidad más tarde de poder adoptar a un niño. Ahora el proceso de adopción para esa pareja fue difícil, pero el Señor obró, y aún en esta semana pasada cumplió 18 años. Y al ver el escrito que hizo la hermana acerca de su hijo, llegó a compartir cómo lo trataban como si había nacido de ellos, porque en ser adoptado él llega a tener toda la autoridad dentro de esa familia, tiene todos los privilegios, pero también tiene todas las responsabilidades, y los ha aceptado, y ha llegado a ser buen hijo de ellos. Y como el Señor obra, pero también nos deja a usted y a mí actuar como hijo, como hija responsable delante de Él, en este mundo en donde vivimos. En esta semana, toma su lugar como hijo e hija de Dios. No deje que le roben esa relación, o en esclavitud de pecado, o por los ritos opresivos de religiosos, sino acérquese a Dios, Padre, en esa relación íntima con Dios, como su papito. En conclusión, al ser adoptado a la familia de Dios, reconozca los tiempos de Dios. Acepte que Cristo le ha redimido. Acérquese al Señor, pues el Espíritu Santo habla aún cuando no sabes qué decir. Y acérquese con esa confianza a una relación íntima con el Señor. Y en esta semana, toma los privilegios que el Señor le ha dado. Los privilegios de poder ser, y la responsabilidad de poder ser un hijo, una hija obediente al Señor, obediente a Él, obediente también al Espíritu Santo, y no deje que nada le robe de esa vida que puede tener en Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y poder pedir que en esta semana aquellos que todavía no te conocen puedan venir a tus pies, puedan aceptar a tu Hijo Jesucristo y poder ser adoptados por ti, Señor, de que puedan ser parte de la familia tuya al pedir perdón por su pecado, al reconocer que uno no puede salvarse a sí mismo, sino que tiene que venir a tus pies y dejar que Cristo tenga control completo de su vida. Y Señor, que en esta semana podamos actuar de tal manera que podamos llegar a entender que hemos sido adoptados por ti, y que podamos entonces vivir por ti de esa misma manera. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.